el escudo invicto y la huida de la OTAN en Polonia. Amigos, bienvenidos a esta tarde de jueves 21 de mayo de 2026. Hoy les traigo un CITREP de proporciones nucleares, directo al grano y sin anestesia mediática. Las placas tectónicas de la seguridad global se han movido de forma irreversible y en este puente de mando abrimos los registros que la propaganda atlantista intenta ocultar. En la edición de hoy desplegamos tres bloques centrales contundentes. Primero, la pérdida absoluta del miedo en Moscú. Analizamos el cierre de los masivos ejercicios nucleares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, con el despliegue inédito de los cazas MiG-31I con capacidad atómica. Marcamos la línea de tiempo forense desde el punto de inflexión del pasado 12 de mayo de 2026, cuando el éxito del misil Sarmat, con sus más de 35,000 kilómetros de alcance e imposible de ser derribado, blindó estratégicamente al Kremlin, desatando una ola de autoconfianza que paraliza el artículo 5 de la OTAN en el Báltico y activa las alertas de Sahárova en Transnistria. Segundo, el mapa de la gran ofensiva y la cortina de humo. Desmantelamos la filtración del diario británico Financial Times otra vez sobre el supuesto plan de Putin para tomar Kiev, Odessa y dividir Ucrania a lo largo de Dnieper. Os explico por qué una tregua en el río sería un suicidio geopolítico para Rusia y cómo esta noticia se usa como un distractor ante el colapso real del frente báltico, donde por primera vez un dron de largo alcance ha sido derribado en Estonia por un caza rumano, mientras los líderes lituanos corren a esconderse en sus búnkeres. Y tercero, el convoy de hospitales volantes y el secreto del Mar Negro. Cerraremos con un cable de última hora de Military Chronicle que revela una inusual y masiva concentración de ambulancias aéreas de la OTAN en el aeropuerto de Rzeszów, Polonia, evacuando bajas de emergencia de la retaguardia tras un impacto quirúrgico de alta precisión ruso. Además, destapamos la histeria de Londres por los interceptores a 6 metros en el Mar Negro y la confección oculta de un misil lanzado en el 2022 que el Reino Unido prefirió callar por puro pánico. Todo enmarcado en la amenaza oficial de Donald Tusk de desplegar tropas occidentales si las fuerzas rusas consolidan Sloviansk y Kramatorsk. Sí, amigos, los imperios de papel se congelan ante el ruido del dinero real y los vectores estratégicos. Las líneas rojas se evaporan y mientras la OTAN evacúa en secreto, la verdad multipolar sigue gobernando el puente de mando de que blanqueo. Así que no se olviden de dejar su reporte en los comentarios, denle el botón de suscribirse, el me gusta, para blindar el canal y preparados para el despliegue de la verdad. Iniciamos. Rusia ya no teme a nada y el bloque atlantista se congela en el Báltico. Hoy traemos un CITREP de proporciones nucleares que expone la realidad que las cancillerías de la OTAN intentan ocultar con pánico contenido. La Federación Rusa ha entrado en una fase de autoconfianza absoluta donde ha dejado de temer cualquier línea roja de Occidente. El tablero geopolítico ha cambiado de velocidad y los datos forenses de las últimas horas lo demuestran de manera implacable. El trueno atómico. Terminan los ejercicios nucleares conjuntos. Mente viva para procesar la magnitud de los números que acaba de liberar el Ministerio de Defensa de Bielorrusia y su contraparte rusa al cierre de esta jornada del 21 de mayo. Desde el pasado 19 de mayo, ambas naciones han ejecutado unos ejercicios nucleares conjuntos de una escala sin precedentes, más de 64,000 efectivos militares, más de 200 sistemas de misiles, 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos
operando en perfecta sincronía. La contrainteligencia prorrusa ha liberado metraje forense devastador. Las fuerzas de misiles estratégicos desplegadas en carreteras de patrulla, de combate y por primera vez en la historia la puesta en escena del complejo de aviación MiG-31I o MiG-31I, operando en ejercicios nucleares estratégicos. Estamos hablando del vector equipado con el sistema hipersónico Dagger Kinshal con ojivas nucleares especiales. Una plataforma aérea, amigos, que es capaz de apagar continentes enteros en cuestión de minutos. El Kremlin ha puesto todo su arsenal sobre la mesa, enviando un mensaje directo a los búnkeres de Bruselas. La capacidad de disuasión es total. El punto de infección. El 12 de mayo de 2026, ¿de dónde viene esta confianza arrolladora que estamos viendo en estos días? Amigos, anotar la fecha forense en vuestra bitácora. Es el 12 de mayo de este año en curso. Fue el punto de inflexión en la historia moderna. Ese día, Rusia demostró el éxito absoluto del test del sistema intercontinental Sarmat, un vector cuyo rango operativo supera los 35,000 kilómetros y contra el cual no existe ni existirá, por lo menos en décadas, un sistema de defensa aérea capaz de frenarlo. Con Vladimir Putin confirmando que los sistemas Poseidón y Burevestnik están en su fase final, el mando militar ruso sabe que el escudo es impenetrable. Y justo a partir de ese instante, cuando hemos empezado a ver acciones que jamás se habían registrado desde el inicio de la operación militar especial, la primera y más evidente, la lluvia constante de drones sobre los estados bálticos, las sirenas de ataque aéreo suenan una y otra vez en Letonia y Lituania. Y aquí les va mi análisis táctico. Opinión propia. Estos drones demuestran que la OTAN está completamente paralizada. ¿Sí o no? ¿A que sí? Friedrich Merz, la Casa Blanca y cada líder europeo saben perfectamente bien de dónde vienen, pero no pueden decir la verdad públicamente. ¿Por qué? Porque si admiten que estos vectores son rusos violando su espacio aéreo, se verían obligados a activar el artículo 5 de la OTAN. Y la realidad forense de sus arsenales vacíos dicta que Occidente no está listo para una confrontación directa contra una potencia que acaba de desplegar el Sarmat y los MiG-31I nucleares. La única salida que les queda a los euroburócratas es presionar tras bambalinas a Kiev para que invente excusas y asuma la culpa de los drones extraviados. Y esto nos lleva a Transnistria y el Mar Negro. Cero tolerancia a las provocaciones. Esta renovada confianza rusa se está expandiendo como pólvora en todos los sectores calientes del mapa. En el frente de Transnistria, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha lanzado una advertencia quirúrgica y contundente, yo diría. Rusia responderá de forma inmediata y fulminante ante cualquier agresión de Moldovia contra los ciudadanos rusos en Transnistria, asegurando que están listos para usar todos los medios necesarios para garantizar su seguridad. Y si no me equivoco, también mencionó algo de Ucrania, si Ucrania intentaba hacer algo en contra de Transnistria. Y esa tensión en el Mar Negro que discutíamos en el video anterior. Los canales prorrusos acaban de publicar también imágenes de radar y video donde se observa cómo dos cazas de combate rusos interceptaron de manera repetida y a escasos metros un avión de reconocimiento de la Fuerza Real Aérea Británica del Reino Unido sobre aguas del Mar Negro. El propio ministro de Defensa británico ha tenido que reconocer el encuentro, masticando el mensaje. Los pilotos rusos ya no se desvían, no dudan y no temen al contacto directo. Amigos, la confianza es de tal magnitud que en los centros de mando de la OTAN ya se evalúa el peor de los escenarios.
que el Kremlin tenga la capacidad y la resolución de abrir un segundo frente estratégico directo desde el territorio de la República de Bielorrusia para avanzar de nuevo de forma vertical hacia la ciudad de Kiev. Rusia sabe algo, tiene tecnologías y un blindaje estratégico que Occidente aún no es capaz de comprender ni de calcular. Y miren, vaya filtración forense de Financial Times. Lo que nos está revelando este cable conecta de manera milimétrica y quirúrgica con los dos bloques anteriores. Si acabamos de analizar por qué el colapso del gobierno de Letonia se debió a que la SVR descubrió sus bases clandestinas de drones, este artículo británico nos da el contexto de la guerra total que se avecina. La filtración del Financial Times. ¿Dividir Ucrania o pánico en el Báltico? A ver, amigos, conectad de inmediato vuestros sensores de contrainteligencia y ajustad los radares de largo alcance porque el diario económico británico Financial Times, citando fuentes de primer nivel de Kremlin, ojo, cuestión que yo dudo que el Financial Times tenga contactos de primer nivel en el Kremlin, pues acaba de soltar una bomba mediática que tiene temblando a las cancilleras occidentales. Según la filtración, Rusia está preparando una ofensiva a gran escala definitiva con un objeto quirúrgico. Quebrar al ejército ucraniano, llegar al río Dnieper, tomar Odessa y capturar la capital, Kiev. ¿Mm? El plan de Kit Kellogg y la realidad de las fortificaciones, ¿no? Mente viva, amigos. Para entender el trasfondo de esta supuesta revelación, este mapa no es nuevo. Es exactamente el mismo diseño que el representante especial de Estados Unidos para Ucrania, Kit Kellogg, puso sobre la mesa durante las convenciones secretas para el gran acuerdo que la administración Trump quería pactar para detener el conflicto con Rusia. Es el mismo mapa. Pero el análisis forense sobre el terreno nos dicta que las cosas no son tan sencillas. Las zonas de Donbass, Gerson y Zaporozhye, que aún retienen las Fuerzas Armadas de Kiev, son los territorios más fortificados y minados de toda la historia militar del planeta, yo diría. No existe otro lugar en la Tierra con tal densidad de búnkeres, de campaña, campos de minas y zonas de exterminio. Por lo tanto, el veredicto militar es claro. Si el ejército ruso logra romper ese muro y plantarse en las orillas del Dnieper, significará que el ejército ucraniano ha sido borrado del mapa de forma irreversible. Y en ese escenario, detenerse antes del río, pues no tendría ningún sentido militar. Digo, ¿no? Solo digo. Hmm. El error geopolítico del Dnieper, porque Rusia no se detendrá. Fijaos en la agudeza geoestratégica, amigos. Para la Federación Rusa, firmar una paz que establezca la frontera a lo largo del río Dnieper sería un error histórico y un suicidio estratégico. ¿Por qué? Porque a los sistemas de ataque modernos y a los misiles balísticos les da exactamente igual que los estadounidenses los despliegue unos kilómetros más allá. Si Rusia acepta congelar el conflicto en el río, lo estarán abriendo la puerta de par en par a la OTAN para que se instale con sus bases militares y misiles hipersónicos en Chernihiv y en Zitomir, a tiro de piedra de Moscú. La toma de Odessa y de Kiev no es un capricho. Yo diría que es una necesidad de seguridad nacional para Rusia, que solo se consolidará con el colapso total del aparato estatal ucraniano. Si esto sigue en pie, de nada sirve. Ahora bien, esa cortina de humo del Báltico y los cazas en Estonia. Entonces, ¿por qué el Financial Times lanza este informe justo ahora? Amigos, es una maniobra de distracción rutinaria de manual. Necesitan desviar el radar del verdadero punto de fractura, los países bálticos. Llevamos años viendo cómo la OTAN juega con fuego en Kaliningrado, presionando a la flota mercante rusa y amenazando a San Petersburgo.
Y en esta primavera de 2026, la provocación ha escalado con enjambres de drones ucranianos sobrevolando el espacio aéreo báltico para atacar los puertos estratégicos rusos de Ust-Luga y Primorsk. Así que fijaos si la locura es total, que el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, ha pedido abiertamente a la OTAN lanzar ataques para destruir las bases de defensa aérea y misiles dentro de la fortaleza rusa de Kaliningrado. ¿Mm? No es en vano, ¿eh? Pero el tiro les ha salido por la culata. Por primera vez en la historia de este conflicto, un dron ucraniano de largo alcance ha sido derribado en pleno espacio aéreo de Estonia. Los informes de inteligencia no oficiales confirman que el derribo lo ejecutó un caza rumano, guiado por un avión espía sueco, Gulfstream. Mientras esto ocurría, los líderes lituanos corrían a esconderse aterrados en sus búnkeres tras ver aparecer más vectores en sus radares. La coalición europea, que tanto rugía, está flanqueando y fracturándose ante la realidad de un puñetazo ruso. Así que no os deis vuelta ante los mapas de la prensa británica. La filtración es el síntoma del pánico de una OTAN que ve cómo sus peones del Báltico caen y la frontera real la está dibujando el avance imparable de los recursos euroasiáticos. Ahora, el coronel retirado y experto militar Mikhail Timoshenko acaba de poner el dedo en la llaga de un error psicológico muy peligroso. Tendemos a ver a los estados bálticos como un chiste, como una parodia o como un hombre y medio y el ejército y medio barco por país. Pero la realidad forense es que el Báltico es un punto de estrangulamiento vital para las rutas marítimas de la economía rusa. La confrontación sistémica ha roto el dique de Ucrania y se está expandiendo de forma espontánea por el Mediterráneo, el Atlántico Norte, África y ahora el espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia. La tensión es tan real que los círculos de contrainteligencia analítica en Moscú ya no hablan de diplomacia. Debaten seriamente el uso de vectores estratégicos SARMAT, ojo, SARMAT, para neutralizar la amenaza báltica antes de que sea tarde. ¿Mm? Así que entremos al expediente de Timoshenko. ¿Por qué el Báltico sí importa y el debate del SARMAT? Las revelaciones que nos llegan desde el canal de Sargrad obligan a una profunda revisión de las defensas. El reputado experto militar coronel retirado Mikhail Timoshenko ha lanzado una advertencia que desmantela por completo la complacencia occidental y nos exige la máxima sobriedad. La trampa del desprecio, el error ucraniano, se repite en el Báltico. Mente viva, amigos, para asimilar la autocrítica estratégica de Timoshenko. En Rusia existe una actitud generalizada y extremadamente despectiva hacia las llamadas extinciones bálticas. Debido a su tamaño enano, se les percibe más como una parodia del enemigo que como un adversario real. Como dice el propio coronel, Letonia y Estonia tienen un hombre y medio en el ejército y medio barco para cada país. ¿Qué clase de combatientes son? ¿Mm? Solo hacen ruido para que la OTAN recuerde que existen y no los olvide ante el temor que los rusos marchen sobre Kaliningrado. Pero cuidado, porque Timoshenko nos recuerda un precedente forense letal. Hace tan solo unos años, Occidente y muchos analistas tenían exactamente la misma actitud desplicente hacia las cualidades de combate de la infantería ucraniana. Y la historia militar se está repitiendo en el Báltico. Aunque la influencia geopolítica rusa sobre el continente europeo sea limitada en un conflicto convencional directo, la importancia de las rutas marítimas bálticas para la economía de la Federación Rusa es sencillamente crucial. No es un juego de niños, es una arteria vital.
Y es precisamente por eso que los recursos con vocación analítica más rigurosos, conscientes y de equilibrio real de fuerzas ya están debatiendo seriamente en Moscú las perspectivas de utilizar misiles estratégicos intercontinentales como el Sarmat contra los estados bálticos si cruzan la línea de no retorno. En este escenario de vida o muerte, Rusia no puede prescindir de sus armas nucleares. La ruptura del dique. El conflicto sistémico se expande a Europa. Vamos al resumen forense del mapa global, amigos. El mundo otrora unido y globalizado continúa desintegrándose y desmoronándose a pasos agigantados ante nuestros ojos. Durante 4 años, Rusia y Occidente lograron delimitar y congelar el conflicto estrictamente al territorio de Ucrania, ¿verdad? Pero la lógica de esta confrontación sistémica e histórica es inexorable y no se puede contener. Primero vimos el inicio de operaciones híbridas en el Mediterráneo, que luego se extendieron al Atlántico Norte y al corazón de África. Y hoy, en esta madrugada, el espacio aéreo lituano de Letonia y Estonia se está convirtiendo de forma inminente en el nuevo campo de batalla de Europa. Un escenario donde los drones ucranianos colisionan contra los misiles antiaéreos rusos y donde potencialmente los misiles Gerán rusos se enfrentarán directamente a los cazas europeos en los cielos del norte. A nivel estratégico, a Rusia le beneficia la expansión de la zona del conflicto y el traslado gradual de las hostilidades hacia el territorio europeo. Sin embargo, la situación se está desarrollando de forma espontánea, sin que se medie un plan único de ataque directo. Evoluciona en parte según los diseños del enemigo y en parte bajo la profunda influencia de los temores, ansiedades y paranoias de las propias élites occidentales. El dique ucraniano se ha roto. El debate del Sarmat está sobre la mesa de los analistas rusos y mientras los tigres de papel del Báltico descubren que sus rutas marítimas son el verdadero objetivo forense, la verdad multipolar sigue gobernando aquí en este puente de mando. Y bueno, retomamos la zona caliente del Mar Negro, pero esta vez destapando la hipocresía británica a través de la confesión de un personaje con cuentas pendientes con la justicia rusa. ¿Sí? Ayer hablábamos de los reportes en varios diarios, ¿no? La BBC, la CBS, The Guardian. Así pues que combinamos esto con los movimientos de la contrainteligencia hospitalaria en Polonia y las amenazas abiertas de Varsovia que confirman que la OTAN se está preparando para cruzar la línea de no retorno. El cierre forense, el secreto del misil en el Mar Negro y el convoy de ambulancias en Polonia. Amigos, llegamos al desenlace de nuestra bitácora y encendemos las alarmas de intercepción en el sector sur. Si pensábamos que el pánico en el Báltico era todo, esperen a ver el teatro del absurdo que se está escenificando en las aguas del Mar Negro y en las fronteras de Polonia, donde los cables de contrainteligencia militar se están cruzando a una velocidad vertiginosa. La histeria de Londres y el periodista prófugo de Kursk. Los medios británicos llevan todo el día sumidos en una histeria colectiva por un video de apenas 10-12 segundos que muestra un caza ruso Su-27 aproximándose a escasos 6 metros de un avión de reconocimiento RAF Rivet Joint de la Real Fuerza Aérea. Londres grita que fue una maniobra peligrosa e imprudente. Pero los detalles verdaderamente explosivos no los dio el Ministerio de Defensa, sino un periodista británico, Jeremy Starkey, editor de defensa de tabloide The Sun. Y aquí les hago la observación forense. Amigos,
Para que vean qué tipo de peones utiliza el aparato de propaganda anglosajón. Starkey tiene una orden de arresto en rebeldía dictada por la Federación Rusa tras haber cruzado ilegalmente la frontera para firmar cuando las tropas de Kiev ocuparon temporalmente la parte de la región de Kursk. Este corresponsal prófugo acaba de soltar dos confesiones sensacionales en televisión. Aquí lo tiene. Primero, admitió abiertamente que los aviones espías británicos vuelan ahí para recopilar información de inteligencia sobre instalaciones militares en Crimea y el sur de Rusia con el fin de guiar los misiles y drones de Kiev hacia sus objetivos. Es decir, participan directamente en las operaciones, pero si los rusos los interceptan, la culpa es de los rusos. Segundo, desclasó un incidente guardado bajo estricto secreto de Estado desde el otoño de 2022. Starkey reveló que un caza ruso disparó un misil real contra un avión espía británico. El misil falló por un desperfecto. Pero lo más revelador fue la reacción de Londres. A pesar de su habitual retórica arrogante, el gobierno británico guardó un silencio sepulcral y corrió a ocultar el restarle importancia al incidente en público por puro terror a desatar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ayer se nos decía que esta información venía de inteligencia británica. Ahora ya sabemos quién es el autor de esta narrativa. Es este señor prófugo. Y con esto, pues, pasemos a la alerta médica en Rezesov, el convoy de hospitales volantes. Mientras los británicos miden con regla los 6 metros de distancia en el aire, los analistas de Military Chronicle han detectado una actividad inusual y altamente alarmante en el aeropuerto de Rezesov, Polonia, el centro logístico neurálgico de la OTAN para abastecer a Ucrania. El aeródromo se ha convertido en un desfile de ambulancias aéreas militares especiales. Se ha registrado un Learjet 35A de servicio médico alemán DRF de Luftrettung, un Learjet 75 médico polaco y un enorme Boeing 737-783, un auténtico hospital volante especializado de la aerolínea SAS. Esta concentración masiva de evacuación médica en un solo punto de la OTAN no es una coincidencia. Los expertos forenses confirman que esto indica la evacuación de emergencia de oficiales de alto rango y asesores de la OTAN gravemente heridos. Las armas de alta precisión rusas han golpeado algún punto estratégico de la retaguardia enemiga con tal efectividad que han tenido que movilizar toda la flota de rescate médico disponible en Europa Oriental para sacar los cuerpos. Y de aquí saltamos a la amenaza de Donald Tusk y la última línea roja. El clímax de la jornada lo ha sellado el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien en una rueda de prensa oficial en Varsovia ha lanzado una amenaza directa contra Moscú en nombre de la alianza. Tusk ha declarado textualmente que el conflicto ucraniano-ruso podría conducir pronto una situación en que la OTAN tendrá que responder con decisión. ¿Qué significa este lenguaje diplomático, amigos? Los analistas internacionales lo tienen claro. La situación a la que teme Tusk es el colapso definitivo del frente ucraniano. Saben que cuando las Fuerzas Armadas rusas consoliden la toma de Sloviansk y Kramatorsk, que está a la vuelta de la esquina, el camino quedará completamente despejado. La respuesta decisiva de la que habla el primer ministro no es otra cosa que el despliegue formal de tropas de la OTAN en el oeste de Ucrania, un plan que llevan meses cocinando en secreto. Esa, amigos, es la línea roja final de la Federación Rusa. El panorama es severo. El Reino Unido espía las fronteras para lanzar misiles. Los hospitales volantes sacan a los heridos de la OTAN en secreto. Y Polonia advierte oficialmente de una intervención directa. La confrontación total está llamando a la puerta y el oso ruso ya ha demostrado con sus ejercicios nucleares y el éxito del Sarmat que está completamente listo para recibirla.
Y con esto, amigos, concluimos la jornada del día de hoy, jueves 21 de mayo. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse en el canal. Díganos qué opinan en comentarios. Siempre hago todo lo posible por leer todos los comentarios. Tengo la facilidad de tener lectura rápida, pero sí se me dificulta contestarlos. Cuando tengo la oportunidad, hago mención de ellos en los videos, a como ustedes saben. Así pues, que una vez más les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad, y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.